Estamos a 20 minutos de las 7 de la tarde, pero ahora tenemos una linda conversación, ¿eh? Sí, muy interesante. Mirá cómo se titula el título de esta nota con nuestro invitado. Genio Industria Nacional. Tuvo un ciber en Bursaco, estudió en la NASA y factura... No quiero decir números, pero muchísima plata. Muchísima plata. Está con nosotros Freddy Vivas. ¿Cómo te va, Freddy, querido? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ah, vos por venir. Contame, porque yo soy, para estas cosas soy malo. Arrancá como la, viste, como la M con la A más y así. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Estabas en un ciber trabajando? ¿Era tuyo? Sí. Contame, ¿cómo Bueno, fue? cuento la historia, Tu historia, que es lo más resumida. interesante. Yo nací en Lomas de Zamora, Sí. con Urbano Bonaerense, no sé si conocen. Sí, claro, Bueno, bueno, al al Teatro el Coliseo, El Coliseo. la calle España. Sí, Me ha señor, tocado actuar ahí, sí, el señor, barcito sí, que está al lado. Mi exactamente. primer vino patero lo tomé ahí. Mirá, Sí. cuántas historias. Lomas de Zamora es muy lindo, con Sí. Urbano Bonaerense. Yo me crié ahí, cerca de la zona donde nació Diego, por ejemplo. Claro, el Diego. Fiorito. Sí. Y de muy chico me topé con una computadora. Ni siquiera la tuve yo, ni siquiera funcionaba. Me trajeron una computadora que no andaba, de un Para viaje. vos fue un juego, quizás. Sí, era como un juego, la ciencia ficción. Nací en el 80, ¿no? Claro. Ciencia ficción explotando, con todas las cosas que ustedes se acuerdan, Sí, ¿no? sí, sí. Robocop, Exacto, Terminator, todo. Volver al Sí. Futuro, todas esas películas. Me acuerdo de una película que me marcó que se llamaba Juegos de Guerra, que Sí, era un chico de- que hackeaba una computadora. Michael Fox, ¿no era? No, esa estaba no él? era Michael Fox, era No, ese Matthew era Broderick, Michael. creo que era, otro actor. Matthew Broderick, Ese, sí. sí. Bueno, cuestión que vi esa computadora y dije, yo quiero hacer esto. Y tenía Claro. 12 años. Mirá. Y tuve ese momento de querer ponerme a estudiar eso. La verdad que no era algo muy común, y menos en Lomas de Zamora. Pero tuve la suerte de que me lleven, una de mis hermanas, Sandra, que le mando saludos, me llevó a buscar institutos para estudiar y empecé a los 12 años. Año 1992, piensen que no había ni internet, Nada. básicamente, No, claro ¿no? que no. O sea, realmente era un estadio muy inicial, las pantallas negras, esa con el DOS, los disquetes, Claro. ¿no? Toda esa época. Y siempre hice cursos, siempre estudié desde los 12 a los 17 que terminé el colegio. Y entonces eso me dio una oportunidad de terminar el colegio y empezar a trabajar directamente en eso a los 18 años. Y siempre en zona sur, daba clases, y en un momento surgió la idea del ciber. ¿Y las clases de qué dabas vos? De en ese esto, de momento? computación, de De cómo usar computación. una computadora. Lo ¿no? básico, Lo la básico. entrada, Lo los básico. principios, Sí, sí. tal cual. Paralelamente empecé a estudiar ingeniería, después terminé siendo ingeniero, y en el medio de eso, bueno, antes de empezar a trabajar en empresas, con un par de personas más, empezamos a armar computadoras, en la época que se armaban los ciber, ¿no? Claro. Sí. Armábamos ciber para otros, que jugaban a los jueguitos, que imprimían el currículum, no sé si Sí, se sí, acuerdan claro, sí, de sí. todo eso que pasaba, hasta que en un momento dijimos, che, ¿por qué no armamos nosotros algo? Ese espíritu emprendedor estaba ahí dando vueltas, y hicimos un ciber. La historia, después en el medio hubo muchas empresas donde trabajé y diferentes cuestiones, hasta que después encontré una universidad que se llama Singularity University. Es una universidad que está, en ese momento estaba en el predio de la NASA, en California, en Silicon Valley, que Claro. es una zona Sí. que se conoce como Silicon Valley, donde están las empresas más grandes del mundo, ¿no? De Claro. estas de tecnología. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de ser becado y estudiar. ¿Te fuiste para allá? Me fui para allá, estuve 4 linda meses. experiencia. Hermosa. Sí. Claro. Sí, una experiencia increíble. ¿Sabés inglés? Sí, me costó, la Ah, verdad, me costó. ¿Pero había mucho latino como para que vos puedas entender? ¿o Mis te- amigos eran latinos todos. Ah. Sí, Claro. terminás, Armaste viste, comunidad ahí. jugando claro. al fútbol, un brasilero, un mexicano, Sí, sí. ¿viste? Lo normal, ¿no? Sí, sí. Pero las clases eran todas en inglés, así que fue un gran esfuerzo para mí. Nunca había estado estudiando fuera de Argentina. Pero bueno, era una cosa que recontra quería hacer y que valió la pena el esfuerzo. Estuve con 90 personas de 50 países distintos. Ah, mirá. Profesionales de todas las carreras, había médicos, docentes, Qué bueno. con problemas que traían de sus países y te los contaban y vos decías, esto me suena totalmente loco, ¿Y ¿no? qué te enseñaron ahí en la NASA que vos no tenías como conocimiento? ¿Para qué te sirvió? Sí, me sirvieron un montón de cosas. La universidad, ellos nacen como la Universidad del Espacio primero. Era una universidad que estaba dentro de la NASA, que creaba tecnologías y conocimiento para, por ejemplo, viajar a otros planetas. Ah. Y la NASA les dijo, che, ¿por qué no hacen otro proyecto paralelo para crear una universidad que use este conocimiento tecnológico de avanzada
para la Tierra. Pero para aplicarlo digamos. acá, Para claro. aplicarlo a la Tierra. Bueno, ahí los dos fundadores, que son Peter Diamandis y Ray Kurzweil, que son dos visionarios de la tecnología. Uno es el que creó el motor de inteligencia artificial de Google, por ejemplo. Mirá. Gente muy grosa. Ellos dijeron, ok, si nos das el espacio de NASA, acá vamos a poner una universidad. Google puso dinero, $50.000 por persona para becarnos. Sí. Mirá. Y que nadie pague, sino que todos puedan ir a estudiar los que sean elegidos, ¿no? Tuve la Claro. oportunidad de aplicar a esa beca y viajar. Y lo que ves ahí básicamente son las tecnologías más avanzadas del mundo, Sí. como pueden ser de blockchain, que hoy no hablamos con las criptomonedas mucho Sí, de eso, claro. la inteligencia artificial, la robótica, la Como que ¿Qué es empezaste lo que a nanotecnología. haces vos escuchar esos específicamente? conceptos por ¿Qué primera es vez. la Sí. inteligencia artificial? Claro, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas del mundo, es una de las tecnologías más avanzadas que existen, que funciona hoy porque hay tecnologías suficientemente potentes para que eso funcione, ¿no? El celular que tenemos hoy es una máquina increíble, Sí. comparada con esa época donde yo empecé a estudiar. Claro. Era imposible imaginarse algo tan poderoso. Que existan estos celulares, que exista la internet que existe hoy, con la potencia que tiene. Dentro de poco viene el 5G, generó muchos datos, mucha información digitalizada. En la pandemia todos hicimos cosas digitales. Sí, sí. Estudiamos, trabajamos, Sí. conocimos gente. Videollamada para Todo. comunicarnos con parientes que no podíamos ver. Exacto. Y demás. Pedimos comida, hacíamos transacciones Sí. en el banco sin ir. Todo ese mundo digital genera muchos datos. Y la mejor herramienta para utilizar esos datos es la inteligencia artificial. Que Ajá. podríamos decir que es como una especie de imitación de la inteligencia humana, ¿no? Eso yo te iba a preguntar, porque uno en la inteligencia humana cada vez más la está ligando a lo emocional. Sí. ¿Cómo haces para que una inteligencia sea artificial cuando en realidad lo artificial dista mucho de ser algo que uno le pone emoción, ¿no? Sino que es más algo más concreto, más algo de ingeniería, digamos. Sí, es verdad lo que vos decís, porque normalmente se piensa la inteligencia como una capacidad de procesar datos, ¿no? Sí. Nosotros incluso, como decir, qué inteligente esta persona, qué bien que hace cosas con matemáticas. Sí, sí. Y no es la única inteligencia que hay. No, la emocional más que nada, que Claro, es la que hoy en día sí. más está en boga de todo, ¿no? Está en boga, pero creo que todavía la otra inteligencia se habla mucho, ¿no? De como Claro. qué rápido que resuelve un cálculo, qué Seguro. rápido que piensa Claro. tal cosa. Eso habla de un estadio que es interesante, lo que traes, donde la inteligencia tiene que complementarse. La inteligencia artificial es muy buena haciendo cosas muy precisas, muy complejas, Yo que de una con forma muchas rápida, cosas, digamos, Freddy, ¿no? muchas cosas de cine. Hay actores que son, no el protagonista, no un De Niro, el cuarto o quinto actor de una película. Yo digo, bueno, tal Ernest Borgnine, pum, pum, nació tal, y aparece. Eso que todavía a mí me sigue, que uno ya lo tiene como algo natural. Claro. Es sorprendente que uno Sí. haga un botoncito y Sí. aparezca. Hay mucho, o sea, cambia todo, porque recién escuchaba cuando hablaban del aprendizaje también, ¿no? Sí. Necesitamos nuevas habilidades, además. O sea, entiendo de que está buenísimo sostener cosas que son importantes desde siempre, Sí. especialmente para los chicos, ¿no? Pero hoy es un mundo diferente. Hoy tenemos más acceso a información de la que tenía un presidente hace 20, 30 años. Total. Cualquier Claro. persona acá Cualquier en la ser mesa, humano, claro. cualquier Sí, ser sí, humano. sí, sí. Entonces, la inteligencia artificial lo que permite es resolver cosas complejas con tecnología, imitando de alguna forma cómo piensan o cómo usan la inteligencia los humanos. Claro, Por o sea, ejemplo, hoy es un asistente, necesita del exacto. otro lado. Por ejemplo, lo que vos tenés en el celular, Sí. ¿no? Cuando le hablas al celular y decís, conseguime un restaurante acá cerca del Abasto, ¿no? A mí no hace falta el teléfono. En ese caso acá puedes hablar con un Puedes hablar. argentino. Puedes Te va a hablar. llevar ¿Y cómo te bueno, capa- 5 años cómo te pantagrónico. capacitas? Te llevo donde quieras, Freddy. Pero si estás solo, ¿qué No, ya haces? sé, no, Claro, te pero vos hincho. cómo te capacitas en la inteligencia, bueno, no vos en general, ¿cómo hace una persona para capacitarse en la inteligencia artificial? Porque otras inteligencias uno las puede entrenar. ¿Cómo Sí. haces para la artificial entrenarla? La de inteligencia alguna artificial es una tecnología, Claro. digamos, ¿no? Que se construye, es software, es código de programación, ¿no? Por eso la gente habla de algoritmos, ¿no? Sí, Claro. Viste que dicen el algoritmo de Instagram, ¿no? El algoritmo me mostró Sí. una persona u otro. Bueno, el algoritmo es un código de programación. La diferencia que tiene con los códigos de hace muchos años es que los códigos de programación de inteligencia artificial aprenden con el tiempo, aprenden de los datos, así como aprendemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una plataforma para ver una película te recomienda una película en función a lo que vos venís viendo de antes. Claro. Claro, Claro. eso me llama la atención a veces. Eso es Estamos algo- hablando y sale en el teléfono. Pero oye, una vez que la otra Ese vez es un quise tema buscar aparte. un split para Te da casa, miedo. busqué en una de las casas de artículos para el hogar
Y desde ese día hasta el día de hoy me siguen apareciendo split. Bastante ¿Por qué pesado. aparece eso? Bastante ¿Por qué pesado, pasa sí, sí, eso? sí. ¿Ese es ¿Eso el te algoritmo encargás también? vos también de hacer? No, yo por suerte Pero no. claro, porque digo, también no entiendo qué es lo que haces específicamente. Claro, lo que hago específicamente es construir estos algoritmos, pero Ah. para otras cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo. A ver. Época de pandemia, Sí. un sanatorio médico acá de Ciudad de Buenos Aires nos dijo, quisiéramos entender un poco más cuánta gente puede llegar a venir con COVID. No se sabía, ¿no? Nadie sabía cuánta Sí. gente iba a llegar con COVID al sanatorio. Sí. Y si ellos podían tener un poquito de precisión, una idea... Estadística. Un poquito claro, de proyección a futuro, les iba a servir para organizarse mejor. Por ejemplo, ¿cuántas camas pongo disponibles? Necesito más médicos, necesito más insumos. Lo que hicimos nosotros fue tomar los datos que venían llegando a la guardia Ajá. e hicimos una predicción a futuro. ¿Ah, Eso, sí? eso Mirá. se construye con inteligencia artificial, son modelos predictivos y predicen 15 días antes, en ese caso, cuántos casos con COVID iban a ingresar al sanatorio. En un momento tuvo 98% de precisión. O sea, ellos miraban el tablero y decían, van a ingresar 43 personas, e ingresaban 42 personas. Imagínate la importancia que tiene tener ese conocimiento nuevo, esa información Es nueva. todo aplicable para a tomar todo, decisiones. ¿no? Es aplicable a todo. Imagínate que Esta cosa que nos metemos para saber cómo va a estar la semana que viene el tiempo. Que antes uno te Sí. decía hoy y ahora te sale proyectado a 14 días. Es la misma lógica. Son Sí, modelos ¿no? predictivos. Son modelos predictivos, ¿no? Usan estadística. Pero La también... pegué, no lo puedo creer. Muy bien. No, bien, muy bien. Está muy bien. Pero imagínate, por ejemplo, una universidad, ¿no? Sí. Que tiene un montón de alumnos. No puede estar mirando 5.000 alumnos quién tiene más chance de dejar de cursar o no. Claro. Sería interesante que el director tenga una lista y que Sí. diga, estos son los 50 alumnos con más chance de dejar de cursar. ¿Y puede Prestar esa pasar atención. eso? No. Eso es un modelo Sí. predictivo, eso ya en el mundo está funcionando. Cuando te un dicen modelo se que cayó el predice esa sistema, probabilidad. tiene que ver con la inteligencia artificial también. Viste que llamas a un lugar y, perdón, no te puedo dar turno porque se cayó el sistema. A veces son excusas. ¿También? Pero, Ah. pero sí, digamos, la tecnología que soporta todo esto sigue siendo una tecnología de arquitectura de software y sobre eso funciona la inteligencia artificial también. Te hago una pregunta, Freddy. Vos empezaste la nota contándonos que naciste en el 80, que estaba Sí. todo el tema de la ciencia ficción a full Sí. y que un poco era como, ¿no? tu motivación y nombraste la película Terminator. Sí. En la película Terminator justamente lo que sucede es que las máquinas terminan teniendo el control sobre los seres humanos Exacto. y está esta lucha entre los humanos y las máquinas. Sí. ¿Vos sentís que en este camino de inteligencia artificial, haciendo un paralelismo, ¿no? Y jugando Claro. un poco con lo de las películas, esto puede pasar de que en algún momento esta inteligencia artificial nos termine gobernando a nosotros? Es muy buena la pregunta, ahí aparece de fondo la música. La realidad es que la respuesta es depende. Depende de lo que hagamos nosotros. O sea, Ok. la lógica sería decirte no, es imposible que pase. O sea, ¿el humano Pero controla la inteligencia artificial o la inteligencia artificial puede controlar al humano? el humano debería poder controlar siempre la inteligencia artificial. Y te lo llevo a otra película, Star Wars, Sí. donde hay un Ajá. montón de robots. Si te fijas, pues yo lo miro con esos ojos a las películas, cómo se comportan los robots en esas películas. Por ejemplo, me parece que rápido la música. Sí, no, no, Tremendo. sí, Una es cosa lo de más. locos. Sí, sí. Esto es inteligencia humana, ¿eh? Es No inteligencia no es humana, artificial. irreemplazable, irreemplazable. Sí, irreemplazable, es el ¿qué- mejor. ¿Qué pasa? Star Wars tienen robots que, por ejemplo, se les borra la memoria con determinado tiempo, que siempre responden al amo, que no saben hacer todas las tareas, sino que son muy buenas haciendo una específica. Esas son algunas reglas implícitas de cómo deberíamos crear inteligencia artificial. Entonces digo, ¿por qué lo pongo como un tema nuestro también? Hace poco la UNESCO sacó la primera recomendación mundial de cómo crear inteligencia artificial responsable. No existía eso. Mirá. O sea, nosotros nos ponemos a hacer inteligencia artificial, nosotros tenemos una empresa que se llama Rocking Data que hace inteligencia artificial, pero no había un marco ético que te sugiera, no, mira, tiene que ser inclusiva, por ejemplo. Si vas a crear una aplicación que reconozca la voz, tiene que poder reconocer la voz de una persona con una discapacidad. Nadie te dice eso. No. Entonces, el marco ético es nuevo. Estoy hablando de que UNESCO creó la primera el año pasado, ¿no? Lo que, Todavía hay acá me mucho para sugiere trabajar esto, en lo que eso. pasó con lo de los chinos, que aparece eso de que... El auto que- tenía un sensor de seguridad que Sí. cuando vos te ibas durmiendo, Ah. enseguida sonaba una alarma y hacía vibrar el volante. volante. Y lo que le Sí. pasaba A los este chinos es que hombre le ponía que él estaban con es los ojos rayado. cerrados y no, Ah. es que tienen Entonces vivía naturalmente... sonando su- una chicharra. Tal cual, Sí. tal cual, sí. Mira, el caso más conocido, el primer caso que yo conocí de esto fue hace como 12 años, que fue una persona de piel negra que en Estados Unidos no le abrían la puerta en un shopping, en un local, porque no lo reconocía como persona. Porque la Wow. inteligencia artificial, digamos, Mirá. las técnicas de inteligencia artificial aprenden de imágenes o de videos. Vos tenés que entrenarlo. Vos tenés que decirle, bueno, Claro. estas millones de imágenes son de personas.
Si le pasás millones de imágenes de personas rubias o celestes y después quiere pasar una persona negra, no lo va a reconocer, No lo va a como reconocer persona. el sistema, claro. Entonces, lo que suele pasar ahí, por eso lo pongo siempre la responsabilidad del humano, porque somos los que creamos esto, es que vos decís, y la inteligencia artificial discriminó. Ese es el título del diario. ¿Pero discriminó la inteligencia artificial? No, el hombre el hombre que no supo adaptar el programa. Claro. Exactamente. Hablabas de película recién. Hay una que es El Vengador del Futuro, que la habrás visto también, claro. donde habla sobre la realidad virtual, que Sí. te pones esa mascarita y donde viajás al mundo sin moverte de donde estás. Sí. Y también de los hologramas. ¿Te acordás que la esposa de él está haciendo gimnasia y está con una persona al lado, que no es una persona, sino que es un holograma? De hecho, creo que han hecho... Creo que de ABBA y de Whitney Houston, Y un de recital Freddie donde no Mercury. estás. Y de ABBA. Freddie. Sí. Y Michael Jackson también. Tremendo las ¿También cosas se que- viene eso? Sí, mirá, hace poco me enteré, es muy loco, pero de un tipo que se casó con un robot. Lo leímos hoy. ¿Lo leyeron? Sí. Salió hace poquito, creo, Sí. ¿no? Que ahí aparecen los robots. Que un tipo eligió casarse con una mujer robot, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? La única sí, que sí. dijo que sí, debe ser. Seguramente. Sí. Bueno, Si la programó él. Muy estas Black Mirror. son muy Black Mirror, claro. Sí. Son cosas que son como nuevas preguntas que aparecen. Por otro lado, mirá, yo hace unos meses estuve en España y justo fui a dar una conferencia en una universidad que está en Islas Baleares y que investigan tecnología aplicada a, por ejemplo, cuestiones psicológicas, ¿no? Es una universidad de psicología y que son muy buenos en tecnología, especialmente inteligencia artificial. Y lo que me decía uno de los investigadores es que se comprobó que estas tecnologías pueden resolver algunas cuestiones como, por ejemplo, hay tratamientos para gente que está, por ejemplo, en situaciones al borde de un suicidio. ¿Ah, sí? ¿no? Donde puede hablar con una inteligencia artificial y está comprobado que lo que le pasa a esa persona es que se calma, se relaja, funciona bien y que se abre Fuerte quizás, eso también, es muy ¿eh? fuerte, quizás se abre más que con una persona. Porque es, ¿Pero en base a qué? ¿Por qué? ¿por qué lo hace? Bueno, es un tema más ¿por qué, psicológico, por ¿no? qué reacciona mejor con una inteligencia artificial? Probablemente porque Una cree persona. que no tiene prejuicios, puede Sí, ser, claro, ¿no? no se siente cuestionado. Claro. no Es se un tema más psicológico, por Qué eso lo están bárbaro. estudiando, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo más disruptivo de lo que se viene? Porque nosotros por ahí vemos las noticias en los diarios y nos vamos como asombrando, pero quizás para vos decís, esto yo ya sabía que iba a pasar porque vos ya estás en el Claro. tema. Yo estoy Pero todo el nosotros, tiempo en esto, nosotros sí. como que venimos unos escalones más abajo y vos ya estás como Vos un ya estás poquito en la pomada. en la Yo para vanguardia. Ahí término va. moderno. Término moderno. Entonces, ¿qué es lo que se viene que vos vas a decir? Esto se está viniendo y es muy Black Mirror, como recién decías. Es muy de avanzada y que Muy no lo vamos a avanzada. poder creer. Bueno, yo creo que uno de estos investigadores de la Universidad de la Singularidad de Estados Unidos dice que digamos, la tecnología, la interfaz humano-máquina, miro el celular, pero puede ser un teclado, Sí. es lenta y es poco funcional, digamos, ¿no? ¿sí? Porque uno tiene que estar escribiendo y le erras y todo. Que la voz va a ser una de las formas más fáciles de conectarse con la tecnología, ¿no? Ya como pasa con Alexa, con Sí, Siri, claro. con Sí. todo eso. Entonces yo creo que va a venir un poco por ahí. La inteligencia artificial está haciendo cada vez mejor en, por ejemplo, generar textos, ¿no? Hay tecnologías como GPT-3, por ejemplo, que te permiten que vos le pongas 3 o 4 palabras y te genere un texto con calidad como lo haría un humano que escribe bien. Ah, mirá. Me muero. Hay otra que se llama Dalí 2, por ejemplo, que vos ponés quiero un caballo alado volando en Marte y te crea una imagen hiperrealista de eso Se terminó el arte, en chicos. segundos. Bueno, esa es otra discusión. No, bueno, ¿Se eso te terminó iba a o se decir. potenció? No, pero cuando vos decís con 3 palabras me arma un texto que Claro. lo podría armar García según el Márquez. escritor. Claro. Sí. Digo, ¿hasta dónde uno deja de ejercitar el cerebro Claro. y me parece peligroso? Puede ser, puede ser. Son nuevos Que es un debates. poco lo que pasó con el celular, porque los chicos cuando Sí, tienen sí. autocorrectores El tema de la no saben ni ansiedad. cómo... No, hablo de la autocorrección. Digo, ya ni se fijan que escriben. Sí. Porque no Claro. se fijan Porque en te la lo va a oferta de arreglar el ortografía porque te lo arreglan en el corrector, Por la celular. velocidad con la que querés celular. responder. Sí. Claro. Sí, como cualquier herramienta yo creo que tiene pros y cons. Claro. Y es nuestra responsabilidad, incluso para con nuestros hijos, ¿no? La ciudadanía digital y el uso correcto de la tecnología es muy importante. Creo que debería ser materia escolar en todo sentido, digamos, hasta adultos creo que hay que formarlos en obvio. esto. Yo veo muchos adultos muy adictos a los teléfonos, Sí. ¿no? Claro. Pero bueno, cosas que están pasando en el futuro para mí viene por ese lado, con capacidades de las máquinas para escribir texto, capacidades para generar arte, capacidades que pueden aplicar a un montón de cuestiones, como por ejemplo en la salud. Hay unas gafas que se llaman Envision, que son unas gafas creadas en Países Bajos, que te pones una gafa que no tiene anteojos y está creada para gente ciega o con discapacidades ¿sí? visuales, Qué interesante. que Es va caminando, interesantísimo. va caminando
la inteligencia artificial lee lo que está viendo delante y le dice, tenés una mesa delante. Se lo dice en un auricular chiquito que tiene acá. Lee los obstáculos. Le va Es espectacular. diciendo lo que tiene adelante como si fuese una persona hablando en el oído. Claro. Eso Pero es las prótesis futurista, también, ¿no? ¿no? En salud no se hacen con inteligencia artificial también muchas Bueno, veces. puede funcionar con eso. Hay relojes como el que tengo yo acá puesto que te ayuda a controlar cuestiones médicas, ¿no? Que genera, por ejemplo, predicciones para que vos te sepas administrar mejor una medicación. Eso está pasando también, ¿no? Y estamos hablando de la misma inteligencia artificial. Voy a decir algo que tiene que ver con esto de los textos que hablaban Sí. recién, ¿no? De los textos predictivos. Ustedes saben que los portales, sobre todo, o sea, el tema del tráfico, del clickbait, ¿no? O sea, de que todos sí. entremos a una noticia, usan softwares y programas que les dicen cómo titular. Y eso Claro. sería como una herida de muerte al periodismo. Sí, Porque sí. si hay algo que caracteriza Sí. al periodismo es justamente aplicar la forma más estratégica de cómo contar una Título noticia a atractivo. través de un título. Claro. Y si ya tenés un software que te dice, no, tenés que titular de esta manera porque vas a tener más tráfico en tu sitio o en tu web, justamente los programadores están basándose en lo que le dice el algoritmo que en lo que le dice un periodista. No, para mí esto se titula así. No, pero el algoritmo dice que si lo titulamos de esta otra manera va a traer más tráfico. Y Mirá el vos. algoritmo termina teniendo razón. Claro, Entonces claro. es como que atenta hasta contra la profesión misma en un punto. Sin duda, en ese sentido sí. También por otro lado hay portales muy especializados donde hay gente que escribe con una pluma tremenda, que Claro. hoy la gente paga para acceder a ese contenido. Yo de hecho pago algunos newsletters, donde algunos periodistas escriben y te mandan, no sé, las 5 noticias que tenés que saber de inteligencia artificial este mes. Mirá. Y yo pago para recibir ese mail. Sí. Porque sé que está escrito con mucha investigación, con mucha calidad y que no Claro. lo vas a ver en ningún otro En lugar. otro ¿no? lado, Claro. claro. Por eso, digamos... Ahora, me encanta porque vos trajiste un libro escrito. Decime que no No la escribí una compro. máquina, por Porque ya favor. no tenemos que ir, pero digo, Te lo no quiero que dejes de te lo quiero presentar tu regalar. libro. No, claro. Freddy Vivas, ¿cómo piensan las máquinas? Qué interesante esto, ¿eh? El prólogo está Inteligencia- escrito con una inteligencia artificial. Me estás cargando. No, no te estoy cargando. ¿Sabes qué me pasó? Que no tenía prologuista. No sabía quién iba a escribir mi prólogo. ¿Y qué hiciste? Y entonces usé una tecnología que se llama GPT-3, le puse algunas palabras, le puse, estoy haciendo un libro, así, literal, de inteligencia artificial, de los humanos, del futuro. ¿Me podés ayudar a escribir un ensayo? Sí, No claro. me Apretás digas. un botón, te escribe ensayos, después le hice preguntas, respuestas y están todas en el prólogo. Wow. Qué Está bárbaro. buenísimo. Increíble. Es de Editorial Galerna. Freddy Vivas, ¿cómo piensan las máquinas de inteligencia artificial para humanos? Con un prólogo escrito por una máquina. Es una maravilla. Gracias por venir. No, por favor, un placer. La pasé muy bien. Interesante. Sí, muy Yo también. interesante. La verdad que me enseñaste bastante, a pesar de que yo lo mío muy lento. No, pero estuviste bien, estuviste bien. Chicos, Freddy era un Gracias. robot en realidad. Imaginar, ¿no? Holograma. Bueno, como la película Simone de Al Pacino, donde tienen una actriz que nunca existe. No la vi. Es verdad. Uy, tenés que mirar esa. sí, mirala. Simone, de Al Pacino. Señoras y señores, somos nosotros los que nos despedimos. Todavía no somos un robot, aunque yo lo parezca, y ellas, estas bellezas no. Mañana a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar miércoles acá en Desperezarte en el canal de la ciudad. Con Ceci Pirolo, con Mer Mora, con Mer Cordero, y por ahí viene el algoritmo de Freddy. Hasta mañana y gracias por todo, a todo este equipazo. Thank you very much, oh Mr. Roboto.